Hace 2600 años se desarrollaron las primeras sociedades en los actuales estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Al inicio, fueron aldeas no muy extensas, pero con el tiempo serían fundamentales para el desarrollo de Mesoamérica. Sus habitantes tenían diferentes ocupaciones, como la agricultura y la alfarería. Algunos se dedicaban al intercambio y viajaban llevando diversos productos y artículos. Fernando González, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la organización, porque ahora es un poco más complejo porque hace este mecanismo de activar que yo no sé. Entonces, quienes nos están apoyando, Paula y Paulina, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por tu apoyo también, maestro doctor Carlos Viramontes, y agradezco mucho la presencia de quienes ya llegaron aquí a la sala y de aquellas personas que nos hagan el favor de sintonizarse durante los siguientes minutos. Bien, el proyecto Personajes, Toponimia y Cartografía Histórica del Centro Norte, siglos XVI a XVIII, es efectivamente un proyecto que tengo en curso y del cual, por la recurrencia a la consulta de mapas antiguos, es que ha salido la idea de reunir y sistematizar todos los documentos cartográficos con los que contamos para Querétaro concretamente, desde el siglo XVI al menos hasta el siglo XIX, y es de eso de lo que les voy a comentar, del potencial que tienen. Ya ha habido trabajos, también los comentaré en el transcurso de la charla. Aquí dentro de los límites de lo que es el actual territorio de la República Mexicana, podemos hablar de una antiquísima tradición de comunicación visual basada en formas grabadas o pintadas sobre muros rocosos, en los objetos cerámicos, en escultura o en las paredes de antiguas edificaciones. Especial mención, siempre tenemos que recordar la elaboración de documentos pictográficos que conocemos comúnmente como códices, práctica consolidada durante los siglos anteriores a la conquista de Tenochtitlan. Menciono brevemente este asunto porque de alguna forma toca algo de algunos ejemplares con los que contamos de la cartografía queretana. Así, sobre superficies elaboradas a partir de pieles de venado, de fibras vegetales, como amate, algodón, maguey, los pueblos originarios nos dejaron testimonios sobre sus rituales, sus calendarios, sus sucesiones dinásticas, relatos históricos, sus migraciones o el registro de tributos y relaciones entre los pueblos. En ellos podemos encontrar muestras palpables de la geografía mesoamericana, montañas, ríos, el nombre de los pueblos, los caminos para comunicarlas. Esa característica de representar el espacio vivido en el que han vivido o vivieron aquellas sociedades ha permitido que algunos hayan sido denominados o reconocidos como histórico-cartográficos. Así pues, aquí en nuestro medio, en nuestro continente, como en el viejo mundo, se fueron desarrollando las posibilidades de representar de la mejor manera posible los distintos elementos geográficos que contienen diversos niveles de información, con lo que se convirtieron los mapas en instrumentos de gran utilidad desde el punto de vista económico, social y militar, o la mera conveniencia de orientarse. Baste decir lo que importan para señalar una frontera, es decir, hasta dónde alcanza el derecho de un pueblo, de una nación, para ejercer sus leyes e imponer obligaciones a sus ciudadanos frente a cualquier otra. Actualmente, pareciera que van quedando en desuso los mapas, tal como se fueron desarrollando y como los habíamos usado hasta antes de la era digital. Esas superficies con la representación bidimensional, ya sea de una ciudad, una provincia, un país, un continente, el mundo entero, donde se puede consultar o se pudo plasmar mucha información que recuperamos, sus redes hidrográficas, sus vías férreas, zonas boscosas donde hay condiciones desérticas, en fin, ¿no? Regiones mineras, mapas económicos, etcétera. Ciertamente podemos tener una buena idea de las características generales de una ciudad, por ejemplo, observando su manifestación cartográfica, el trazado de sus calles, señalamiento de los principales edificios, ubicación y nombre de sus barrios, cercanía de cerros, etcétera, ¿no?
Y con la ayuda de un libro de geografía y algunas fotos tendríamos una buena idea del lugar. Y con esos antecedentes hubiéramos podido, si podemos ir, trasladarnos, hacer el viaje, tendríamos ya suficiente información para llegar y emprender, ahora sí, conocerlo físicamente. Y es que gracias a las plataformas digitales como Google Maps o Google Earth, no solamente podemos tener una vista de estos aspectos, o aún más, sino que materialmente podemos recorrerlos si bajamos el cursor al nivel de la calle y activamos el zoom o acercamiento y veremos gente que camina por sus calles, los autos que circulan, muchos detalles arquitectónicos en sus edificios y en sus casas. En cierta forma, como que casi estamos ahí, hoy decimos, hicimos una visita virtual, y si bien regularmente al desplegar un mapa podíamos decir que sobre nuestra mesa teníamos ese pedazo del planeta que mirábamos, hoy con la facilidad de tener dichas aplicaciones en el mismo teléfono portátil, siendo un poquito exagerados, casi podemos decir que tienes el mundo a la mano, ¿no? En tu mano. Voy a hacer un pequeño juego de esto antes de meterme. Por ejemplo, hoy prescindimos, creo, de los mapas, y aquí estoy haciendo, tengo una vista del centro de la ciudad de Querétaro, y me quiero ir, ahí no tengo el cursor, aquí está el cursor, se ve el cursor ahí en la pantalla, y quiero ir a esta parte que es el Templo de la Cruz, ¿no? Hacemos un zoom, ahí estamos, pero quiero bajarme aquí a esta calle, y ahí estamos, ¿no? Ahora, si estudiamos en 1867, que es la datación para este mapa, el sitio de Querétaro, ahí está el señalamiento de las fuerzas en contienda, y me quiero ir al mismo punto, al Templo de la Cruz, me acerco y digo, ay, quiero estar en esta calle, la misma calle que estaba hace rato, y ahí tenemos, ¿no? Es una posibilidad de jugar. O en este mapa quiero irme, por ejemplo, a este lado de la Alameda, me acerco y digo, ay, mira, ahí hay una estación del Ferrocarril Central, el mapa es de la época, la foto es de 1905, y hoy lo que tenemos es esto, ¿no? Pero para irnos, pues, encuadrando en esto, al investigar sobre el poblamiento y colonización del centro norte de México durante los 2 primeros siglos del dominio español, es fundamental la consulta y estudio de fuentes primarias documentales, mayoritariamente manuscritos que constituyen innumerables expedientes para dar soporte a la investigación que se conservan en los archivos históricos nacionales, estatales, municipales, parroquiales y desde luego en varios repositorios de otros países. En este proceso suelen aparecer representaciones del espacio geográfico que estamos estudiando, unas veces dentro de esos antiguos expedientes, otras veces aislados. De esta manera, los mapas antiguos de Querétaro que he ido logrando identificar, en principio los fui reuniendo ya sea físicamente en una copia o su referencia de manera paulatina, dados los requerimientos de cada uno de los objetivos de cada investigación, y siempre los he considerado a la par que una real cédula, el informe de un alcalde, una relación de méritos, el informe de una Secretaría de Estado, la correspondencia de un personaje, relatos viajeros, es decir, el mismo nivel de las demás fuentes. Porque la información que puede aportar el texto que muchas veces tiene el mapa, en este caso, ven qué escuetos pueden ser. Uno es del siglo, el que tengo a mi izquierda es del siglo XVI, el más escueto. El otro es más texto que mapa, pero es del siglo XVIII, del distrito de San Juan del Río. Entonces, al confrontar los entre sí, pues va uno sacando sus conclusiones, resultados, en fin, para generar un estudio, una ponencia, como lo que les estoy presentando. Por ejemplo, en un estudio que hice sobre cómo imaginarnos o cómo proponer, que fue la secuencia de estos mapas son muy esquemáticos, un trabajo que hice hace tiempo, esos puntitos rojos sobre la línea roja supone el camino real de tierra adentro, que es mediados del siglo XVI, es cómo parece ser, por lo que informan las fuentes, cómo fue dándosele concesiones, mercedes de tierras a través de una real cédula a todos estos personajes que están ahí. O bien, ya tomando uno en concreto, el señor Martín Joffre, aquí tuve problemas para manipular, no podía pegar esto
Entonces, bueno, aquí hay una cédula que le concede tierras a Martín Joffre, que está aquí. Bueno, la cartografía histórica, es de toda la cartografía que se ha desarrollado desde el siglo XVII, XVI, siempre nos habla varias veces de Martín Joffre. Joffre, hay 3 sitios, ahí estoy señalando, donde hay 2 en el estado de Guanajuato, uno aquí en el estado de Querétaro, todos corresponden a concesiones que recibió este personaje, están constatados, entre 1540 y 1570. Otro personaje, por ejemplo, han oído hablar de Puerto de Sosa, corresponde con Juan Alonso de Sosa, que era el tesorero de los 2 primeros virreyes, y entre Tequisquiapan y San Felipe, en San Torres Mochas, llegó a acaparar, a conseguir que se le concedieran gran cantidad de estancias ganaderas y caballerías de tierra, es decir, espacios con uso de suelo para sembrar, y así es como van quedando muchos nombres de estos personajes. Es muy llamativo porque si nos vamos más al sur, es decir, si pasamos del río San Juan para abajo, la paridad, digamos, de toponimia que escuchamos en lengua otomí o náhuatl es muy numerosa, pero conforme caminamos al norte, los pueblos que habitaban aquí de tradición económica mayoritariamente transhumante, pues fueron desapareciendo. Entonces, claro, los colonizadores fueron poniendo los nombres propios, es algo que brinca ahí a la vista. Entonces, en este proceso, por ejemplo, me ha permitido afinar estos mapas que tienen a la derecha, que están ahí fechados, son aportaciones que se han dado sobre la base de Jiménez Moreno de 1944, dando una regionalización de Guamares, Guachichiles, Pames, Cucupá son los de Baja California, Guamares, Copuses, perdón. Entonces, lo que he podido hacer es trazar una línea que me lleve de la mano, porque entre los Jofres, entre el Jofre de Querétaro y el Jofre que está casi en el límite con el municipio de Santa María del Río, allá con San Luis, en Guanajuato, casi en el límite de Guanajuato con San Luis, en el Inter tiene como otras 10. Es decir, hay muchas referencias que dicen en términos del pueblo de Querétaro o en términos del pueblo de Jicho. Entonces así podemos seguir como a varios personajes y pareciera que hubo una especie de cuña, o sea, que hay orquestada una organización en él y otros personajes que van siguiendo esta ruta que se les conceden y son personajes que tuvieron cierta notoriedad en su momento, ¿no? Bueno, pero a más de ser complementarios o a la par que otras fuentes, por sí mismos los mapas son tema de estudios. Es conocido, bueno, que desde el último cuarto del siglo XX hubo un nuevo impulso por entender y definir de mejor manera o de manera más asertiva el deber ser de la cartografía y quizá entre los nombres más conspicuos, Harley y Woodward, devino un amplio proyecto de History of Cartography que ha alimentado desde los 80s, 70s, la discusión sobre el tema y a la fecha sería casi interminable hacer una relación de las publicaciones nacionales, extranjeras, que la han tomado como referencia para sus estudios. Aquí se toma nota de eso y se van a la bibliografía de eso que está ahí anotado en pantalla, podrán acceder a un mundo de información de temáticas sobre este asunto de la cartografía histórica, ¿no? En el ámbito iberoamericano, por ejemplo, el renuevo y el interés se ha reflejado, por ejemplo, en la organización del Simposio Iberoamericano en Historia de la Cartografía, que desde 2006 tiene se celebra cada 2 años. Y particularmente se ha visto beneficiada la revaloración de la cartografía americana. Me refiero no solo a la indígena representada por los célebres códices, que de suyo en nuestro medio siempre ha sido una fuente importantísima para la arqueología, para la historia. Es decir, no hay discusión, pero de su importancia. Pero, por ejemplo, lo que denominamos la cartografía hispano-indígena o mestiza, que se genera a partir del siglo XVI, a partir del contacto, en donde van a entrar en juego, utilizar elementos que vienen de la cartografía o de la pictografía prehispánica con los elementos que vienen
del viejo mundo, se genera una gran producción y en algún momento hubo la situación de decir, bueno, no son, científicamente son muy defectuosos, etcétera. Ese no es el argumento acá, la revaloración en mucho sentido es que no es que tan técnicamente están bien hechos, porque esto viene de un prejuicio de luego estar calificando las cosas del pasado desde el parámetro actual, ¿no? Entonces, se ha enriquecido pues la definición para entrarle a cualquier material cartográfico, porque tenemos que ver ahí cómo son un instrumento que denotan poder independientemente de qué tan bonitos o feos estén. Transmiten mensajes ideológicos, por tanto su importancia política es innegable, aparte de lo que dije de marcar límites entre sociedades, ¿no? La posibilidad de enviar mensajes equívocos o simulados, manipular la verdad o realidad que se pretende presentar, pero también son elementos elementalmente que resuelven problemas prácticos como orientarse en el espacio o decir este pedazo de tierra es de fulano o sutano, ¿no? Así que estos materiales, cuando uno los asimila a la práctica investigativa, nos ayudan mucho a ver los procesos de modificación de asentamientos, alguna característica del avance de la penetración española, la colonización hispana, como en los ejemplos que hace un momento les mencionaba, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vengo diciendo, creo que se puede considerar que la cartografía histórica es una disciplina de investigación científica que involucra búsqueda, rescate de mapas o cartas geográficas antiguas, su clasificación, análisis, estudio. Esto con el objeto de dar una interpretación sobre su génesis, entendiendo esto como las razones y condiciones por las cuales se produjeron sus productores, los fines a los que sirvieron y el entendimiento de su vigencia y caída en desuso. Entonces, para nuestro caso, los podemos pensar como medio indispensable para revisar la historia de la geografía queretana, el proceso del conocimiento de su territorialidad, pensar a qué obedeció que se generara la cartografía de la manera en que ocurrió durante los siglos coloniales y qué ruta tomó su producción a partir de la independencia. De eso ahorita pondré un ejemplo muy particular. Así pues pero la consulta de todos estos materiales es difícil porque se encuentran dispersos en muchos repositorios, ¿no? Es decir, el archivo histórico de aquí de la capital del estado tiene un buen número, pero son muy pocos en relación con la riqueza que hay en el AGN, que hay en la Mopoteca Oresco Iberra, los que están en Sevilla, en Madrid, en Austin, en fin, están dispersos. Entonces, de aquí ha venido la idea de que estamos trabajando, que con la base de datos de ir registrando, de pronto es un bonche de información muy significativa, entonces la tirada es hacer un gran catálogo, buscaremos los medios electrónicos o impresos, para que pueda cualquier investigador que inicie tener el conjunto de estas fuentes, ¿no? Pues es algo que nos falta para que cualquiera que quiera entrarle desde la historia del arte, desde la tecnología, desde lo que quieran y manden, pueda tener el corpus por lo menos identificado y dónde están y algunas generalidades de su descripción, y actualmente pues se pueden solicitar ya no tiene uno que sacar la copia al Archivo General de Indias, hay mecanismos para que puedan ser enviados por estos medios. Entonces, eso es parte de la historia. Miren, aquí les pongo 3 mapitas del siglo XVI de Querétaro para que vean que también el problema no es qué tan bien logrados o mal logrados están. El que está en el ángulo superior, pueden ver que hay elementos como la figura del cerro o Altépetl, el camino señalado con huellas de pie, el torrente del agua con estos caracoles y los círculos concéntricos, que están muy de la mano de la antigua tradición. Esto nos mete en una discusión que existe, sobre todo en quienes han estudiado bastante los que están del río San Juan para abajo, que es la cartografía hispano-indígena, es amplísima, donde sí se puede presumir que a lo mejor siempre que hay uno de estos mapas durante el siglo XVI, el tlacuilo siempre estuvo presente. Aquí no sabemos porque finalmente esos rasgos se pueden aprender
fácilmente y a lo mejor se volvieron parte del repertorio común que alguien a quien le encargaban, pero alguien como lo que está a la mitad es simplemente Querétaro está abajo, es el camino que va hacia Santa Catalina, ¿no? Y la diagonal que viene de derecha a izquierda es el camino real que viene de San Juan hacia San Miguel. La base de la carretera de Chichimequillas y la 57, ¿no? Ya está ahí. Y el otro, el que está abajo a la derecha, esa forma de hacer los cerros, si uno se acerca, parecen ejercicios de caligrafía, es decir, que a lo mejor el mismo que estaba haciendo el acta de ir a hacer la inspección que mande el virrey, oye, este señor está pidiendo un pedazo de tierra en tal lugar, hay que ir a ver si tomar testimonio de los que están cerca, y haréis pintar, esa es la expresión, haréis pintar el entorno y el pueblo más cerca que estuviera y tomas nota de qué distancias y qué otros vecinos hay. Bueno, entonces, esta es la intención, ¿ven? Tratar de hacer algo como esto. Y de paso nos meteríamos, no todos los estados, pero muchos han desarrollado, han hecho y editado unas muy meritorias cartografías históricas de sus estados. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos para que rápidamente lo sigan con la vista. Por eso destaqué en negritas el estado o la región en la cual se han hecho. Nosotros, Guanajuato, Jalisco tiene algunas más. Estos son algunos. Fueron por lo menos, de los que están enunciados ahí son como 15, pues por lo menos la mitad del país tiene resuelta, lo cual es muy importante para enseñarnos en cada estado cómo se conformó la territorialidad, porque tenemos mucho el peso de México perdió, que no sé qué, que México era de este tamaño, y luego la geografía se redujo, que porque los gringos son engandallas y todo este asunto. Pero también hay que entender que no es solamente un proceso de pérdida territorial, sino que tanto no se pudo tener, porque eso decía España que lo tenía, pero luego México dijo que era de él, pero pues nunca te lo ganaste. Es decir, ¿de qué manera, qué proceso generas tú para dominar un determinado entorno territorial, ¿no? Pero bueno, antecedentes sí hay, desde luego en Querétaro, creo que es muy conocido, es el más conocido de todos, creo que es el primero, que está publicado en 1965, el de Manuel Septién e Ignacio Herrera, Cartografía de Querétaro, se llama, colección de 35 planos de la capital y del estado. Bien, ahí pongo el número hago un desglose, 26 de esos mapas se ocupan de la ciudad, 4 generales del estado, 1 general de la Nueva España, en fin, lo que tienen ahí, ¿no? Y la temporalidad es preferentemente de fines del siglo XVIII. Hay que actualizarlo, claro, son de los que se suman a lo que vendría a ser el catálogo grande, grueso de todo el estado y de todos estos siglos que he señalado, pero habría que, por ejemplo, volver a afinar y revisar, porque muchos de los que presenta él eran de una colección particular. Entonces hay que ver dónde están, si son consultables, y la clave, insisto, de un buen catálogo, es decir, dónde están. O sea, si va a ser una buena guía, que te diga que existe y dónde está, ¿no? Y por lo menos las características generales que tiene. Otro que creo que es el mejor ejemplo de manejo y de estudio de cartografía histórica, es decir, la obra de Carlos Arvizu, pues claro, se centra en conocer el desarrollo urbano de la ciudad de Querétaro y lo que hoy son los municipios conurbados, desde luego, pero ahí creo que todas las imágenes que muestra están, creo, todos los planos y mapas conocidos hasta 2005, ¿no? Que se publica este estudio de la ciudad de Querétaro, y es un ejemplo muy importante, incluso creo que también fue parte del apoyo para delimitar centro histórico. En fin, es un buen ejercicio de cómo estudiar una ciudad para determinar sus valores históricos, sus procesos de crecimiento. Rebeca de Gortari, en una edición que se hizo para conmemorar este edificio, San Francisco Convento y Museo, hace este pequeño artículo de planos y mapas de Querétaro, archivos de su historia, únicamente emplea 10 de los mapas conocidos, pero apuntando a la reflexión de cuán necesarios y cuán importantes y
cómo podríamos sacarles mucho provecho. En algún momento, en 1999, dos de nuestros compañeros hicieron un pequeño folletín de una exposición temporal sobre mapas de la ciudad de Querétaro en 1999 y dejaron este pequeño folletito que también está agotado. Nuestros compañeros Juan Carlos Sancharles y Daniel Valencia, que desafortunadamente murió el año pasado, pero efectivamente es un predominio de mapas sobre la capital. Aquí mismo en el Museo Regional hay una docena de mapas interesantes, algunos originales, algunos son copias, pero están en momentos en el paso y en el discurso de la sala o del espacio, está dialogando con los otros objetos, no son, no es una sala específicamente de cartografía, ¿no? Existen, el más destacado me parece, y lo comentaré, me servirá para un comentario que voy a hacer al final, el de la región de Cadereyta, una pintura al óleo de 1798. Y últimamente vi que hacia en 2022, Carlos Esparza del TEC está experimentando, es un proyecto que es consultable en línea, Querétaro en capas, y es con estas nuevas tecnologías el mapa antiguo y ponerle un barrido de una imagen satelital para entender procesos, cambios, identificar. Es con la pretensión de hacerlo amable, lúdico, para tal vez generar nuevos públicos, y Adonai Infante ha utilizado la cartografía para plasmar en un mapa concreto de la ciudad puntos donde hubo acontecimientos históricos importantes. Entonces, creo que vale la pena comentarlo con ustedes y ver para dónde va. De ese corpus de cartografía histórica para nuestro estado, con los materiales que tenemos podemos ir planteando esta división temática, este índice, o sea, toda la cartografía colonial hasta 1821, mapas generales ya del estado a partir de la consumación de la independencia, distritos, municipios y parciales solo se pueden llamar así a partir de 1821, de la ciudad de Querétaro, revisar y hacer un capitulado específico de cartografía militar y eclesiástica. También tiene mucho que decirnos estudiar las divisiones militares o los hechos de guerra que están registrados o que han sido cartografiados, desde luego la progresión de la división eclesiástica y desde luego un índice de cartógrafos, agrimensores, delineadores, etcétera, ¿no? Para el primer caso, y de una vez me adelanto a una premisa que he identificado. Parece que toda la producción de los mapas, lo que identificamos como mapas antiguos, la cartografía histórica para Querétaro, se fue desarrollando en función de un acto, de una necesidad específica, es decir, medir una propiedad para actualizar su costo o por mandato de la autoridad a ver si no se ha ampliado a costas de otros, o las primigenias, ¿no?, de las mercedes reales originarias, se hace el dibujo concreto de una zona, de un área, y así se va armando durante toda la colonia, casi toda la cartografía. De pronto hay de regiones un poco más grandecitas para la zona de Apapátaro, Vequil, el distrito de Querétaro, pero no hay una cuestión comprensiva de todo lo que se entiende que alcanza la jurisdicción de Querétaro o la territorialidad queretana. Pero a partir de que nace como Estado independiente, que estamos por cumplir 200 años, el año que entra, entonces sí hay una necesidad de generar, de estudiar sistemáticamente desde dentro, porque se ve Querétaro en muchos mapas coloniales, pero forma parte del entramado de la audiencia de Nueva España, o del reino, de todo el reino novohispano, ¿no? Pero no nos indica cómo se articula con las poblaciones que están cerca. Eso es lo que sí se va a generar de manera sistemática a partir de la época colonial. Entonces, para la cartografía colonial ya he podido hacer esta división, y la del siglo XVI, pues por lo menos ya nos permitió hacer la propuesta de una exposición, de donde va a salir el primer catálogo para esta temporalidad.
para el siglo XVI hasta 1620. Estos son los criterios que he colocado de periodización. Tal vez uno, el más importante, que para 1620 el alcance, la expansión hispana en el Nuevo Mundo y Filipinas ya no va a crecer más. La historia novohispana se va a desarrollar dentro de esos límites, ¿no? Al Nuevo México y Filipinas, ¿no? Ese va a ser el marco. Nuevas poblaciones importantes no va a haber después del siglo XVI, como quiero indicarlo ahí. Y bueno, me parece que esos son, y por el Cabo Mendocino, bueno, se pretende ya el paralelo 40, ¿no? Estos otros elementos que están ocurriendo o terminando de ocurrir antes de 1620. Y estas características generales tiene también la idea de integrar en el catálogo mapas de otros estados, cartografía de otro estado, pero la parte, siempre y cuando nos está hablando de una parte de colindancia y nos esté dando sentido, nos esté hablando de relaciones y de dinámicas de comunicación, porque no está aislado el estado, ¿no? Entonces, en esas primeras áreas que comprende estos primeros 19 mapas del siglo XVI, esta parte gruesa ha estado más o menos, ¿no?, el alcance de la territorialidad. En rojo pongo los que comprenden el área que denominé para Querétaro con Guanajuato, los más chiquitos, que son 3 nada más, 3 mapas para Huimilpan, acá abajo, y Tequisquiapan y Huichapan, siempre comunicados intensamente desde el principio, como asimismo Querétaro con San Miguel. Incluso nos prefigura una territorialidad muy particular, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos momentos de la exposición. Ya estuvo en Corregidora, en el Museo del Sitio de la Pirámide. Estuvo de febrero a agosto. Ya estuvo en San Juan del Río. Y actualmente está con un horario acotado en la ex hacienda de Tlacote el Bajo. Bien. Otro de los productos ha sido hacer una reflexión sobre esos 3 mapas, que está consultable si a ustedes les interesa. Tuvimos una serie de charlas que se llamaron Tardes Huimicharlas. Si ustedes buscan 3 mapas antiguos sobre Huimilpan o Huimicharlas, les van a aparecer todas las conferencias que dimos nuestros compañeros en esa ocasión. Bueno, y viene el periodo de periodización, muy bien, para cerrar con un tema que me llama mucho la atención. Aquí regreso a los criterios de periodización de 1620 a 1760, y me voy a brincar de 1760 en adelante por una cuestión particular que nos va a hablar de la confección del primer mapa general de la territorialidad de nuestro estado, que viene prefigurándose más o menos desde los tiempos coloniales, pero hay un momento particular que es cuando en 1786 se establece hay una modificación administrativa, territorial, política en todos los reinos, en todos los dominios americanos de España. Se llamó la creación de las intendencias, y en ese momento en particular se decidió que Querétaro y la alcaldía de Cadereyta quedaran reunidas. Hasta ese momento, Querétaro y sus sujetos, que era San Juan del Río, los municipios de San Juan del Río, Huimilpan, Amialco, Corregidora y El Marqués, eran la jurisdicción de Querétaro. Desde 1639 que se fundó Cadereyta quedó no subordinada a Querétaro, sino directamente como Querétaro a la Real Audiencia, a la Ciudad de México. Pero ahí se decidió que quedaran reunidas. Entonces, Querétaro empezó a ser el eje en torno al cual se fue madurando la territorialidad que hoy conocemos. Y esto es importante porque cuando empiezan los episodios claves en camino a la independencia, Querétaro, que es parte de la Audiencia de México, va a tener representación propia. Cuando se gesta el proyecto de la Constitución de Apatzingán,
y se formulan las 17 provincias, Querétaro queda señalada como una de las provincias. No así, por ejemplo, esto es importante porque, por ejemplo, cuando surja la independencia, Querétaro se va a desgajar de la Intendencia de México. De la Intendencia de México, años después, va a salir el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero y ya, bueno. Es decir, ese momento, les digo, es muy importante. Claro, la importancia de Querétaro, que todos sabemos por su riqueza económica, el anclaje de la comunicación hacia el norte, le sirvió, fue muy importante. Cae Iturbide, se convoca para el constituyente federal y Querétaro mantuvo su individualidad, la rubrica, el famoso discurso que Félix Osores lleva a la tribuna allá en la Ciudad de México diciendo, no, Querétaro tiene categoría, tiene personalidad. Vienen 2 años de trabajo y en 1825 se promulga nuestra Constitución y ese año sale el primer mapa, la primera carta geográfica del Estado. ¿Por qué? Porque en la Constitución, el artículo 4, 5 y 6 señalan, pues, bueno, y sobre qué va a ejercer dominio y control el Estado Libre y Soberano. Este es el mapa de 1825, que tiene una serie de imprecisiones, inexactitudes, y fue muy maltratado, sobre todo por Orozco Iberra, en el 19, que era un mugrero, que mejor ni enterarse, porque se mantuvo la incógnita del autor. Ahí, yo me perdí aquí. En la cartelita dice JMY, es José Manuel Yáñez, hasta donde sé, creo que no. Si estamos dando la primicia, qué bueno, porque de esto ya hice un artículo que me publicó con otros compañeros, otros estudios de acá del Centro INA Querétaro, sobre la primera carta geográfica general del Estado, y ahí tenía mis dudas, pero sí es José Manuel Yáñez, el autor. Bueno, el asunto es que parece que fue algo que se hizo precipitadamente. Ahorita vamos a ver por qué. La parte de abajo, esta sí estaba muy conocida por toda la cantidad de mapas y planos que estaban acumulados tanto en México como aquí en los archivos del corregimiento de Querétaro. Entonces se podía, y estaba mejor conocido, pero esta especie de cilindro que va para arriba, ¿no? Aunque sí da idea de para dónde va la territorialidad, me parece que tuvieron que trabajarla a partir de este mapa de 1792 que tenemos acá. Aquí, se hizo específicamente, aquí donde estoy llevando el cursor, para señalar la jurisdicción de Cadereyta. Y vean cómo en esto que está acá abajo dice jurisdicción de corregimiento de Querétaro. Y es todo esto, hasta Jalpan, etcétera, ¿no? Pero aquí se hizo, y bueno, aquí sacó un pedacito de él. Y creo que es el que le pegaron con lo que pudieron armar en ese momento. Me parece que es una obra con la que hubo que trabajar aceleradamente porque venía esa es una hipótesis. Y ahorita van a ver por qué. En 1840 se vuelve, voy a regresar con ahorita por cuestión de tiempo me voy a brincar el comentario de la reutilización y reedición de que está basado en el anterior, pero en una coyuntura política muy importante en 1840 y por eso se usa. Pero vamos, con esto ilustro, por ejemplo, que el mapa, no sé ustedes cómo lo ven, yo lo tengo a la izquierda, el vertical, de formato vertical, es toda la franja del Arzobispado de México. Entonces, claro, ahí está Querétaro y demás. Y esto de acá es un mapa que se mandó a hacer en 1714 para demarcar el distrito eclesiástico, es decir, la jurisdicción parroquial de Querétaro, de la ciudad de Querétaro. Entonces, como les digo, había mucha información sobre la parte baja. Tan es así que vean, en 1825 se hace este mapa. En 1831 y 32
a partir de 1825-26, hay comisionados que están recorriendo el estado para levantar la estadística y brincan los nombres de Francisco Camargo y del ingeniero Nemesio Soto. De ellos son un mapa con uno de estos, y hay uno de 1831 muy semejante a este que está en medio. Pero vean el brinco que hay de 25 a 32. Por eso, cuando uno lee el momento de tensión entre si Querétaro iba a ser o no, o finalmente se constituyó en estado, bueno, así era necesario hacer un mapa. Entonces, esto por eso es una joya. Es decir, puede estar lleno de inexactitudes de grados y lo que ustedes quieran, pero la línea que trazan, que trazan para delinear el estado, es decir, todo lo que está mencionado dentro de esta línea queda en la Constitución, y dice, todo lo que está dentro, se corregirán los errores y lo que ustedes quieran, pero todo lo que está enunciado ahí, eso es Querétaro. No es ni Guanajuato, y todo el que nazca aquí va a ser queretano, ¿no? Entonces vean cómo en el proceso, el siguiente mapa, bueno, hay que verlo con lupa, está y es manuscrito. Por eso creo que cuando en 1840, que está el constituyente aquel violentísimo del 40-42, que se regresa al federalismo, por eso se reutiliza aquel, es que estos quedaron archivados en esta ciudad. Entonces no los pudieron conocer, no pudieron actualizarlo. Estos manuscritos de 1831 y 32, estos mapas, sí los conoció Orozco y Berra, García Cubas, porque ya para 1800, la década de los 50, cuando él elabora el primer gran atlas mexicano, él ya pudo consultar esto, porque estos materiales empiezan a llegar a la Secretaría de Fomento, recién fundada en 1853. Entonces, García Cubas, el mapa que ustedes vean de García Cubas en el Atlas de la República Mexicana de 1856-58, que se van siendo publicados, la autoría es de acá, él no lo hizo. Y bueno, ya ven el mejor trabajado, el mejor logrado para 1892. Estas son las primeras obras de geografía y estadística, y en una de ellas, José Ignacio del Razo habla, menciona a estos personajes y a estos mapas, ¿no? Y a estos constructores de mapas, dándoles el crédito correspondiente. ¿Y cómo vamos de tiempo? 15 minutos. Entonces como podrán ver, la construcción de la primera carta y la Constitución van de la mano, y hay un momento de urgencia, pero en muy poco tiempo, como podrán ver, cuando se hace la segunda versión del mapa de Querétaro, vean que viene siendo, ¿no? Bueno, pero el valor del primero, que fue tan desacreditado porque Orozco y Berra hasta por ahí anotó, no, ni ganas de saber quién es JMY, no más que mugrero hizo, ¿no? Bueno, no lo dice así, pero por ahí va. Entonces, para cerrar, voy a hacerme una reflexión más con otro mapa antiguo, del potencial de uso que podemos tener con ellos. El mapa antiguo que tienen a la vista es de 1584. Se realiza para señalar una serie de posesiones, y los cursos que van a cerrarse en pico, en la parte posterior, son el río Galindo, el que se ve todo arbolado, y el otro es el río de la H, o río Hondo, que viene bajando de la barranca Honda. Esto que está aquí es San Juan del Río, y esto es la Estancia Grande, hoy la estancia. Si me voy al mapa, que aprovechamos los drones y todo, gracias Pablo ahorita voy a poner una de tus imágenes. Esto que está aquí es lo que quedó de la hacienda de Estancia Grande, porque recuerden que esto es la presa más grande del estado. En la sequía pudimos recuperar el curso, poder ver claramente el curso del río Galindo, es la confluencia, aquí está, y acá viene otro, el de la H,
que pasa por un lado del Rosario. Lo que es hoy el Rosario, ex Hacienda del Rosario, es seguramente lo que fue la Hacienda de la H, que viene desde el siglo XVII, XVIII mencionándose en las fuentes, y corresponde con esta estancia de Alonso Pérez de Bocanegra, que está aquí señalada. Esto se me ocurrió un poco porque hay una actividad con la comunidad de la estancia, ahora que entraron en crisis porque hace 50 años migró buena parte de la actividad económica de lo agrícola y ganadero a lo lacustre. Y tenían después de 50 años de estar en ese proceso, con estos 2 años de sequía bárbara, la gente no hallaba qué hacer, ¿no? Pues bueno, nos permitió por lo menos imaginar cómo se pudo ver ese valle. Otra cosa, para pensar que las cosas que se ponen en los mapas no son ociosas, sino son para destacar, no importa la escala, sino lo que importa es la escala de lo que se quiere denotar. Los árboles siempre me llamó la atención en este mapa, y cuando fui a recorrer, ahora que está la sequía, pudimos, ¡ay, en la torre! No puede ser. Ay, es que a la hora de hacer el PowerPoint a PDF, una imagen de una época de seca. Bueno, aquí, estos puntitos que ven aquí son los árboles, eran gigantescos, es decir, cuando ve uno la sequía y ve cómo están trozados todos, este es el río del H, por aquí viene el curso del río Galindo, aquí subió un poco el nivel, y aquí este es el punto de la confluencia, y aquí estaba la hacienda que fue con el Asolve y demás, pues ya desapareció totalmente. Aquí, esta foto, gracias Pablo, la tomó él con el dron, y lo que tenemos aquí es una caminada que hicimos por una de las cañadas que vienen desde acá, desde el Cerro Xingó, por un lado, y los árboles son impresionantemente grandes. Es decir, el repaso de los mapas, leyéndolos con cuidado, haciéndoles preguntas e ir a caminar los lugares y contrastarlos, nos ayuda a entender mejor el sentido de los mapas y cómo sacarles provecho. Espero que haya sido de utilidad, no haya sido enredado, no me haya precipitado por el tema de los tiempos, pero aquí lo dejo y muchas gracias. Muchas gracias, ha sido una revisión a vuelo de pájaro de esta cartografía histórica de este estado. Ok. Muchas gracias. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias, Fernando, por esta revisión, pues a vuelo de pájaro por necesidad, porque entiendo que la investigación es muy, muy profunda y bueno, hay muchas aristas por las cuales ataca este problema. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Una de ellas dice, ¿se han identificado los mapas de la relación cartográfica de Querétaro? Imagino que la relación de Querétaro. Sí, esa no... es un bloque muy particular de las... creo que hay 2 grandes bloques para la cartografía del siglo XVI, en particular, son los que se generan por cuestiones administrativas concretas de concesión de tierras, de mercedes de tierras, y la otra, la que genera las famosas relaciones geográficas del siglo XVI, que es un cuestionario que manda a todos las cabeceras de alcaldías, de corregimientos de pueblos, y las autoridades locales tienen que contestarlo. Entonces, hasta donde sabemos, y es un proceso muy rápido, empieza a llegar el cuestionario en 1577 y para 1584 ya casi todo lo que conocemos ya está en la corte revisándose, ¿no? Se supone que la famosa relación de Querétaro fue acompañada de su pintura o mapa, pero en algún momento se perdió porque el archivo pasó de Simancas a Sevilla y a Madrid, entonces
En algún momento se perdió la pintura de la relación geográfica de Querétaro, solamente tenemos el texto, no tenemos la imagen. Aquí en el museo, hace años, y ahí está todavía, hicieron un intento de interpretarla basándose en la que sí existe, que es la vecinita de aquí, que es la de la pintura de las villas de San Felipe y San Miguel. Es casi el mismo espacio territorial y es el mismo proceso. Lo que está pasando en Querétaro está pasando en San Miguel, en todo el llano que hay, que corresponde a San José Iturbide, pero no, está perdida. Esta pintura que está aquí en el museo, esta propuesta hipotética, es idea de la arqueóloga Ana María Crespo. Así es. Basada en, bueno, precisamente las fuentes del 16, lo que es la relación, y un poquito con la iconografía de la época. Pero sí, efectivamente es una propuesta hipotética. ¿Se han encontrado mapas apócrifos? Apócrifos. Yo no tengo noticia, pero justamente bueno, al menos los que yo he revisado, como sí he acudido a los que están en archivos y que tienen larga data de estar ahí depositados, entonces no me ha tocado. Puede que por ahí en el mercado negro, como hay de vasijas y de esculturas o figurillas que sí se venden, que son chocolatonas, ¿no? Pero no me ha tocado, a mí personalmente no me ha tocado que me pasen para dictaminar algo, no conozco, pues. Incluso este mapa de 1840, en algún momento leí que alguien lo señalaba como en Tiempo y Región, en un número de la revista Tiempo y Región, como una falsificación. No, por lo que he revisado, yo creo que incluso la litografía, la plancha con la que se hizo el de 1825 quedó en la Ciudad de México y se volvió a utilizar, y por eso le quitaron la cartela y todo eso, y nomás le pusieron 1840. Es una reutilización, y yo creo que también fue de momento, porque incluso se está discutiendo en 1840, bueno, en julio hay Valentín Gómez Farías y Urrea vuelven a tomar el control del Congreso, toman Palacio y lo sacan. Hay una litografía donde hay un cañonazo, que está desbaratada la esquina noroeste, la que hace contraesquina con Catedral, donde quedaría la Puerta Mariana, de ese lado. Y se está discutiendo, José Fernando Ramírez discute incluso en 1840, en una intervención del Congreso, si lo que convendría es reducir el número de estados, y pues ponen a temblar a Querétaro porque es un estado chico. Entonces Guanajuato y San Luis dicen, órale, ¿no? O el Estado de México pretendiendo recuperar territorialidad que le fue cercenada para fundar el Distrito Federal, por ejemplo. Entonces, ese de 1840 es muy interesante porque es una reutilización. Digamos, es el único caso donde he visto que haya surgido la duda, pero creo que tiene una razón de haberse vuelto a utilizar en 1840. Muy bien, otra pregunta dice, ¿has encontrado mapas de Querétaro en Austin, Texas o en el Archivo General Agrario? No, en el agrario no, bueno, no he ido a Austin. Allí están sobre todo cosas de la relación geográfica, y en los índices que tienen no he identificado. Los 160, casi 170, los tengo identificados, les digo, AGN, Mapoteco, Róxico y Berra, aquí en el estado, el Archivo del Agua, no sé si es al que se refiere en su pregunta, y algunos que están en España, pero creo que los que están en Austin son sobre todo relaciones geográficas. De Querétaro concretamente, no. Voy a leer esta pregunta. Dice, ¿tienes idea a dónde fueron a parar los mapas de las composiciones de tierras? Dice, entiendo que en ocasiones las cartas o mapas han sido separados de los expedientes, lo que dificulta la asociación de datos. Sí, ese es un tema, incluso fue muy discutible cuando en el Archivo General de la Nación a los expedientes de tierras por conservación es que también se los robaban.
justamente, ¿no? Yo creo que durante el siglo XIX que hubo un saqueo bárbaro en el AGN, sí retiraban mapas y ahí yo creo que en el 19, principios del 20, se fueron perdiendo, porque efectivamente, por lo menos Ricardo Jiménez publicó en el 96, 97, editó todas las mercedes de tierras que se encontró relacionadas con Querétaro. Por lo menos desde 1560, obligadamente, había un mandamiento virreinal que decía, alguien solicita la tierra, llega la solicitud a la audiencia, el rey dice, muy bien, hace un mandamiento y le dice a la autoridad, el juez, al alcalde de la zona, ve a hacer la inspección y conforme la vas haciendo y vas preguntando si nadie se opone y si está libre si no le corresponde a nadie, si no son tierras realengas, entonces haréis pintar el pueblo y las inmediaciones, ¿no? Esa es la expresión, por eso le puse así a la exposición, haréis pintar la tierra. Entonces se supone que de esas 100, 90, debería de haber un mapa, pero en el camino se perdieron muchos, les digo, para el siglo XVI tenemos 19 o 20, cuanto más, y yo creo que también en los traslados de propiedad, porque cada vez que se vendía una hacienda, pues el expediente pasaba para acá. Y luego cuando había legatos y demás, había que mandar el expediente a veces a México. Y en el ir y venir se podían perder esos mapas, ¿no? O los dos lo guardaban en otro lado. Pero sí hay una merma importante que puede ser por saqueo, por descuido, por N cantidad de cosas. Por eso es importante que estén ya bien resguardadas y protegidas en los acervos en los que están, y que las podamos, con los recursos que tenemos ahora, que los podamos consultar, aunque sea a distancia y con buena resolución, pues bueno, está bien, ya no necesitas el ejemplar en la mano, pero sí puedes tener el documento, la información para trabajar con ella. Sí, son múltiples las causas de las pérdidas. Una última pregunta. ¿Tienes alguna idea por qué en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra hay pocos mapas de haciendas queretanas? Sobre todo, por lo que les digo, los mapas de las haciendas, de las estancias y demás, siempre acompañaban el expediente privado. Es como cuando tú vendes la casa, ¿no? Le pasas tus escrituras al que te compra con el mapa que hiciste. O sea, es la misma lógica. Entonces, en la Orozco Iberra hay sobre todo mapas del 19, ¿no? Bueno, sí está el de este enorme de la frontera, pero las de Hacienda son pocas por esa razón, porque finalmente son mapas particulares, ¿no? Es como el plano de tu casa. Entonces son más como estos que los que les señalé de 1831-32, que sí acabaron pasando a la Secretaría de Fomento, porque es un documento oficial, es un mapa de todo el Estado, ¿no? No es solo de interés privado, es un mapa de interés público. A lo mejor eso es lo que puede hacer la diferencia. Y por eso en el AGN, que es donde está concentrado, donde cuando se hacía el mapa, la Merced Real, se hace copia manuscrita para el archivo virreinal y para el particular, y asimismo copia ay, se está agotando la batería, no sé cuánto tiempo me quede, pero bueno, así está la cosa. Se va a apagar. me encimo ahí contigo. Muy bien, pues si no hubiese más preguntas, tenemos un saludo, felicitaciones de María Magdalena García Espino, excelente conferencia, ¿no? Y bueno, si no hubiese tampoco más preguntas de nuestro auditorio, ¿sí?
Sí, no sé si... Perdón, sí. Pero, si pudieses resumir la pregunta, porque nuestros amigos en Facebook no escuchan. Nos preguntan sobre un mapa de Querétaro pintado al óleo, suponemos, que está en una colección privada en Francia, sí, que es muy interesante y debe tener correlato con varios ejemplares que hay muchos de esos años, muchas copias de los de 1790, de los que se hacen desde el de las casas, de 1760, hay varios. Habría que averiguar cómo llegó allá, porque ahora con este asunto de que si tiene que repatriarse, pero si fue alguien que alguien compró en su momento, no sé, habría que preguntar. Lo que sí podemos hacer es buscar gestiones para una reproducción con sello de quién lo tiene, quién es el custodio, quién es el propietario, porque a cada ejemplar que podamos hallar en colecciones privadas, pues sí habrá que preguntar cómo está ahí, ¿no? Pudo haber sido bien habido o mal habido, no sabemos, pero lo primero que hay que apuntar es que esté bien conservado y que sea compartido. Eso sí, o sea, que se comparta para poder cotejarlo con los que están acá. En la Orozco y Berra hay varios de ese año, incluso que no están terminados de iluminar. No vaya a ser que es una copia, porque por ejemplo de los de 1825 y 1840 que comenté hace rato, he conocido varios ejemplares de los que son producto de la ordenanza de 1791-92 de acá de Querétaro. He visto también varios ejemplares. Entonces, es probable que no sean ejemplares únicos, ya habría que cotejarlo con otros, ¿no? Pero bueno, si podemos hacer alguna gestión para tener una copia. El AGN, todos los de Querétaro están en el AGN y no van a venir a Querétaro, no nos los van a soltar. Entonces, hay que buscar mecanismos de que podamos tener. Digo, es un caso muy distinto de esto que se ha discutido últimamente, que no viene a cuento. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta interesante charla por cuestiones también de tiempo y de compromiso con el auditorio. Damos infinitas gracias a todas las personas que me hicieron favor de acompañarnos en esta tarde, tanto presencialmente como en línea, y los invitamos, bueno, que estén pendientes de los próximos eventos que tendrán lugar la próxima semana, continuando pues con 40 aniversario del Centro INAH Querétaro. Muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.